Vamos a mostrarles el día de hoy cómo acomodar el tablero de la MT15, sus funciones y cómo acomodar. Al inicio de la pantalla aparece este que dice Hi Buddy, no sé si lo miraron, lo voy a reiniciar otra vez para que lo vean. Hi Buddy, se puede configurar su nombre, así como configurar el brillo del tablero, las revoluciones, la lámpara que está aquí. Pueden configurar varias cosas, así que empecemos. Para hacerlo hay que dejar presionado este botón de Select para entrar al menú de brillo, cañón y eso, y dejarlo presionado antes de abrir el switch y luego abrir el switch. Va, lo voy a abrir con la otra mano. Miren, lo dejamos apretado y entramos a este menú. En esta parte le apretamos al otro botón, al de reset, y podemos cambiar el brillo del tablero. Le apretamos para cambiar al siguiente menú, donde viene el tipo de brillo del cañón. Ahí lo configura uno donde quiere, le das al siguiente y puedes mover las revoluciones, a qué revoluciones quieres que te indique que empieza el cañón. Mira, lo podemos mover 9, 10,000, etc. Lo cambiamos. Y el siguiente es cuál es el tope de revoluciones. Si se fijan, el tope lo tenemos en 13, pero podemos configurarlo, inclusive vamos a ponerlo nosotros en 12. Cambiamos y podemos poner la intensidad del brillo de la luz. Si se fijan, perfecto, lo configuramos y cambiamos y ya estamos aquí. Ahora vamos a ver cómo configurar el nombre de bienvenida. Va, cerramos switch y ahora vamos a dejar apretado el botón este que dice reset, va, este de este lado, mientras abrimos el switch. Lo pongo, abrí el switch, discúlpenme porque lo estoy haciendo con la misma mano que sostengo el teléfono. Y si se fijan, ya llegué aquí. Con esta parte me está parpadeando el primer punto. Vamos a ponerle algún nombre, no sé, por ejemplo podemos cambiar la letra. Miren, la J, la Y, la L, la N. Las letras no son muy nítidas, pero pues bueno, le dejan apretados a reset y cambian a la siguiente letra. Perdón, le dejan apretados a select y cambian a la siguiente letra. Ya se fijaron. En este caso vamos a poner, estos son números, pero podemos empezar con, es el abecedario, le va a apretar uno y encuentras. Miren, por ejemplo, llegamos a la U, podemos poner NU. Si por ejemplo su nombre es corto, no alcanzan las letras, hay una parte donde, por ejemplo, si solo queremos que quede NU, le damos al siguiente y podemos poner un asterisco abajo para que no se vea. Siempre el campo se tiene que quedar lleno, por eso es que al principio empieza con un número. Miren, nos pasamos el asterisco, pero podemos dejar ese puro asterisco que vieron abajo y cambio la siguiente letra, va. Miren, si lo ven, y puedo cambiar a la siguiente letra, le dejo presionado y por ejemplo aquí vamos a dejar NU y le dejo apretado otra vez y queda parpadeando de que así va a quedar y listo. Si se fijan, vamos a cerrar el switch, vamos a abrirlo y ahí, por ejemplo, no sé si notaron en la pantalla que ya quedó como quedamos. Ustedes pueden poner el nombre que ustedes quieran. Perfecto, muchas gracias. Ahí me dicen que alguna otra cosa quieren saber de estas, las MT15. Aquí va otro ejemplo de cómo hacerle. Dejo presionado
reset y abro el puro switch. Vamos al nombre, en este caso le vamos a poner José, ¿va? Se me fue la pantalla, dejo apretado reset y abro switch. Ok, ahora sí vamos a ir a configurar la J. D, E, F, G, H, I, J. Nos pasamos al siguiente para buscar la O. Jo, F, G, H, I, O, P, Q, R, S. Perfecto. Vamos a buscar la E. Perfecto. Y aquí vamos a dejar los puros asteriscos como ya habíamos dicho, ¿va? Es importante que no le dejen apretado por mucho rato. Y una vez que ya está el guión bajo, si se fijan va a parpadear, le dan y ahora sí ya nos quedó, ¿va? Vamos a hacer la prueba. Va, sale. Eso es todo.